último, en el aspecto de lo que son las ayudas estatales, tenemos aquí los que son los autónomos. Los autónomos integramos, porque yo también soy autónomo como profesional del derecho, como abogado, integramos un capítulo, les diría, de gran relevancia para la economía nacional. Somos el 20% del total de la economía, entre profesionales, entre diferentes artistas, diferentes personas que hacen actividades independientes, ¿no? Entonces, los monotributistas de baja categoría ya han recibido una ayuda del Estado de unos $150, para que tengan una idea, que son 10.000 pesos. Es muy insuficiente, pero acá tienen que entender que los monotributos de los autónomos de baja categoría son el personal doméstico, oficios de albañilería, algunos oficios, digamos, con gran dificultad para llegar a fin de mes, con lo cual todo tipo de ayuda es bienvenido. Y después en las categorías más altas, donde estamos los profesionales y otro tipo de autónomos, a partir de ahora, a partir de de mayo, vamos a tener acceso a créditos subsidiados, créditos de tasa cero. Estos créditos son los que permiten tener el pago de estos 2 meses que llevamos de cuarentena, con cierto, podríamos decir, desahogo, porque van a ser créditos donde no van a tener interés y donde va a haber una ventana de pago de espera de unos 3 meses. Entonces esto recién va a impactar en octubre, en septiembre vamos a empezar a pagar las primeras cuotas. Así que bueno, hasta aquí son las novedades que tenemos en la situación laboral. Si tenemos al licenciado Re aquí presente, vamos a pedirle que nos ponga la primera encuesta de votación para que los asistentes puedan votar. Ariel, ¿estás ahí? Estoy por aquí. La votación es ¿Podemos hacer la primera encuesta? ¿qué considera que es más importante en este momento? Es esa la encuesta, ¿correcto? Perfecto. Ya te lo... Sigue entrando gente. Sí, los admito yo. Bueno, ahí tienen... Bueno, ahí tienen... Permitime, Ariel. Ahí tienen para poder votar en el celular haciendo clic, o si están en la computadora eligiendo una de las opciones, ¿sí? Mariano, tenga usted una grata mañana. ¿Cómo me le ha ido? Mil disculpas por interrumpirte. ¿Qué tal, profesor? Ahora Lenis, ¿cómo sí, anda usted? bien, sí, señor. Una vez dialogado con Argentina, a los participantes y a los presentes les pedimos disculpas. Un cruce de información con el ID. Entonces, ahora sí, disculpe por interrumpirlo. Muchas gracias por la puntualidad, doctor Mariano, como siempre. Quiero decirle a los participantes que tenemos a nuestro señor director del programa, ¿cierto? El profesor Ronnie Moscoso presente, y obviamente quiere darles la bienvenida. Al mismo tiempo agradecerles por tomarse en su tiempo y aprender un poco, ¿cierto? Sobre estrategias que se pueden implementar en momentos de crisis, ¿cierto? Un estudio comparado del caso argentino, cómo Argentina está abordando esta circunstancia, que es símil, por así decirlo, no tiene homogeneidad, pero sí tiene similitud con lo que sucede aquí en Colombia, por cuanto somos países latinoamericanos. Entonces, Mariano, me gustaría primero que todo que
que no sé si ya te presentaste, no sé si ya se presentó el licenciado Ariel, y no sé si está por ahí el profesor Ronnie Moscoso. Doctor Moscoso, ¿se encuentra por ahí? Me había Lo que sugiero comentado. entonces, Sí, disculpen, lo que sugiero es dar una pausa a mi disertación, vamos a finalizar la votación, voy a dejar de claro, compartir pantalla nada, perfecto, listo. seguimos Entonces, entonces. sí, mil disculpas por las circunstancias que se presentaron técnicas. Los alumnos son conscientes, los docentes que tenemos presentes también son conscientes, los gerentes que están presentes también son conscientes de que a veces el manejo de las telecomunicaciones son un poco complejas. Entonces, ingeniero Ariel, por favor, nos puede hacer una presentación indicando también esto un poco quién eres y un poco tu perfil, por favor, para ya iniciar formalmente con la grabación de la conferencia. Y me disculpo, doctor Mariano, ya después viene usted y no sé si ya te presentaste y nos hablas un poco de tu experticio académico y tu trayectoria. Ingeniero Ariel, te escuchamos. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Yo soy Ariel Re. Primero, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad digamos, de compartir nuestras experiencias y conocimientos frente al alumnado de la universidad. Yo puedo contarles que fui más de 25 años docente universitario acá en Universidad de Buenos Aires y Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Son ambas muy prestigiosas, hice toda mi carrera docente, arrancando como ayudante, digamos, de segunda y terminando como jefe de trabajos prácticos, en materias como digamos, de las carreras de licenciatura en física, veterinaria o carreras de ingeniería. Con lo cual yo estoy muy a gusto de poder estar compartiendo esto con ustedes. Finalizado mi actividad, digamos, académica, ingresé en el mundo de la empresa, digamos, por mis habilidades y por mi espíritu de que me gusta la tecnología, y luego hice un posgrado en seguridad informática, porque entiendo que, digamos, bueno, hoy se puede ver algo que hace 15 años era por ahí un preludio de la importancia de mantener seguras acciones que se hacen a través de Internet y todo el mundo que estamos viviendo a través de Internet. Yo luego, cuando dé mi presentación magistral, preparé una pequeña presentación sobre quién soy y qué hago, pero digo, bueno, agradeciendo a lo que Lenis me ha propuesto en este momento, esto es quién soy yo. Muchas gracias por permitirme estar acá. Muchísimas gracias, ingeniero Ariel, por haber aceptado esta invitación, por compartir tan generosamente sus conocimientos, su trayectoria profesional. Esto es para que nuestros participantes, a medida que van ingresando, tenemos 112 participantes en este momento, más otros más que ya están dándose curso del ID, sepan quiénes son las personas que hoy gustosamente se sacaron su tiempo y nos van a hacer el favor de capacitarnos e instruirnos con su conocimiento. Doctor Mariano, te escuchamos para que sepan quién eres, un poquito de tu trayectoria. Te escuchamos. Y una vez termines de presentarte, nos explicas un poco cómo va a ser la dinámica de la conferencia para que los chicos estén pendientes de hacer la contestación de las encuestas, qué es lo que necesitas tú de pronto de parte de ellos, cómo quieres que hagan las participaciones. En fin, te escuchamos, doctor Mariano. Bueno, Lenis, sí, yo ya había arrancado con la charla, con la conferencia y estaban los que por lo menos me estuvieron escuchando, entendiendo que vamos a hacer una dinámica de encuestas, que ya hicimos una primera, vamos a hacer otras 2 encuestas más. Desde el inicio yo les dije nuestra vocación. Yo soy abogado, he dado charlas en diferentes universidades de la Argentina, particularmente durante más de 7 años en la Universidad de Buenos Aires, con la especialidad de asesoramiento empresario. Soy titular de la consultora M&M, y a su vez soy socio de un estudio jurídico en Buenos Aires. Pero más allá de mis aspectos profesionales y académicos, en el día de hoy tenemos la intención y la vocación de dejar algo que pueda llegar a ser útil
una herramienta o varias herramientas de pensamiento, de reflexión, y tratando de que esto que nos aqueja a nivel mundial, como dije en un primer momento, sea una oportunidad, sea algo que a nosotros nos vitalice, nos haga cambiar, nos haga pensar que nosotros tenemos ante estas adversidades que posicionarnos distinto, nos tiene que modificar para mejor. Así que, salvo que haya alguna cuestión protocolar, Lenis, vos me dirás, no sé si sigo con la charla o hay alguna corrección. Tenemos al señor director del programa que quiere dar la bienvenida. También estábamos haciendo, él tenía la información de la antigua ID, y ahí está ingresando nuestro director del programa, el licenciado Ronnie Moscoso. Un cordial saludo. Ahí está, les presento, doctor Ronnie. Muchísimas gracias, un cordial saludo a nuestros expositores por acompañarnos en esta sesión, honrados de su presencia. Mil gracias a nuestros estudiantes, profesores, cuerpo administrativo, egresados y invitados externos que en este momento han logrado generar este espacio para acompañarnos y para poder también recibir este tercer conversatorio internacional, acompañado de pues, nuestros expertos internacionales, los cuales nos darán un poco la visión y el panorama de cómo desde Argentina justamente se viene desarrollando una serie de mecanismos, de auxilios y de planes y de políticas para poder de una u otra forma no apagar el aparato productivo del país. Esto, sin lugar a dudas, es de gran importancia para cada uno porque también nos da referente de cómo países colegas, países vecinos, se están también equipando de mejores prácticas para poder hacerle frente a esta pandemia que nos tiene a todos en jaque. Entonces, bienvenidos a todos, mil gracias por su participación. En este momento en el chat les compartí también el link para que puedan hacer su registro, de tal manera que posterior a la culminación de este evento les podamos compartir las memorias que han presentado nuestros dos expositores. Sin más preámbulos, muchísimas gracias por su participación, honrado de tenerlos, y adelante, doctor Mariano. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Moscoso, un gusto, siempre el placer es nuestro cuando nos invitan a dar alguna disertación. Estamos preocupados y ocupados también de cómo es la posibilidad de interactuar. Somos países hermanos, pero culturalmente tenemos algunas diferencias en cuanto a la implementación de soluciones. Y creo que todos podemos aprender el uno del otro. Nosotros, yo particularmente voy a dar una visión jurídica de cuáles son esas soluciones que están abordando nuestros gobernantes, pero también quiero llamar, y lo voy a hacer varias veces, a la reflexión de las actividades internas nuestras, individuales, como profesionales, como estudiantes, como seres que construimos realidad, porque todos no podemos ser observantes pasivos de lo que está sucediendo. Entonces, esa es un poco también la intención que por lo menos a mí me llama y me convoca en este tipo de eventos, ¿no es cierto? Así que bueno, sigo compartiendo pantalla para los que se están subiendo. Ya hemos hecho una encuesta que después el licenciado Ariel Re nos va a compartir al final los resultados. Vamos a hacer 3 encuestas, ¿sí? Y finalmente después vamos a tener los resultados para poder compartirlo. Ariel, si me estás escuchando, simplemente escúchame. Sugiero que vos armes el documento para poder después exhibirlo, así no hacemos demasiado lío tecnológico. Compartimos pantalla y vos exponés el resultado de las 3 encuestas, hacemos eso. De acuerdo. Seguimos entonces.
En el paquete de medidas entonces que les venía contando tenemos, para repasar el capítulo laboral, las prohibiciones de despidos, las prohibiciones de suspensiones de empleados, con las excepciones en cada caso. Despidos está habiendo y muchos, pero más en el sector informal, en aquellos sectores donde no estaban registradas los trabajos. Y en las suspensiones, la prohibición de suspensiones, ahí sí está habiendo muchos acuerdos con sindicatos que permiten realizar suspensiones pactadas con el sindicato y el Ministerio de Trabajo. Esto está sucediendo mucho, donde esas suspensiones de actividad son parciales, con lo cual se reduce la jornada horaria y fundamentalmente se reduce el salario. Lo que está sucediendo mucho es que se está dando menos trabajo y por ende menos salario, con lo cual no se pierden las fuentes de trabajo, se trata de evitar la pérdida de fuentes de trabajo. Lo otro que les comentamos, que está habiendo un programa de asistencia donde el Estado paga casi la mitad del salario, eso va directamente a la cuenta bancaria del empleado, es un aporte, un subsidio que hace el Estado para complementar el salario, y la otra parte la afronta la empresa. Y por último hemos hablado de los autónomos, los trabajadores independientes, divididos en dos segmentos. Los de baja categoría, que se les llama, que son los iniciales, los que tienen facturación muy pequeña, que a eso se les dio una ayuda de $150 aproximadamente a cada uno, el personal doméstico, trabajos de oficio, ese segmento. Y por otro lado, los autónomos profesionales, con distintas actividades que no son de relación de dependencia, pero de mayor facturación. En este segmento lo que se está haciendo son créditos a tasa cero, sin interés. Entonces, son a 12 meses, sin interés, y con una ventana de espera de pago de 3 meses. Es decir, uno recibe el crédito y después está 3 meses para empezar a pagar. Seguimos adelante. Segunda encuesta. Acá tiene que ver justamente con lo que veníamos charlando y cuáles son los salarios que se... el impacto en los salarios. Y les preguntamos a ustedes, como hemos preguntado aquí en la Argentina con la consultora, que hemos hecho también para los que se están integrando recién ahora, nosotros en la consultora hemos dado o difundido una encuesta con muchas preguntas, y con ustedes vamos a compartir algunas de esas preguntas para que nos ayuden a ver las respuestas que se pueden dar en Colombia en el caso de ustedes, ¿no es cierto? Así que, Ariel, si querés podemos salir con la segunda encuesta, vamos a dar un minuto para responderla. ¿Se aceptaría la reducción de su salario o sueldo? Sí, no y tal vez. A ver qué responden ustedes. Listo. Ariel. Ya está, ya está. Genial, vamos a dar un minuto y seguimos. Bueno, ahí hay ya una tendencia. Cuando hacemos este tipo de encuestas online, si bien después vamos a exponer los resultados y vamos a compartir con todos, ya hay una tendencia. Han respondido 95 de los 116 participantes, el 82%. Bueno, acá la cerramos, Ariel, y después hacemos el... ¿Sí? Bueno, seguimos adelante. ¿Sí? Entonces, pasamos ahora al capítulo financiero.
Tenemos diferentes situaciones que se fueron dando como soluciones al aspecto financiero. Tenemos el ámbito de los préstamos bancarios. Aquí tenemos una primera acompañamiento. Estas son todas normativas del Banco Central de la República Argentina, ¿sí? Se prohíben los intereses punitorios en aquellos deudores de préstamos bancarios que hayan tenido algún retraso, y solo se pueden cobrar intereses compensatorios, ¿sí? A su vez, si tenemos alguna cuota impaga de algún crédito, no se va a caer nuestro préstamo, no se va a ejecutar como un crédito impago, sino que las cuotas que en esta pandemia, o en esta cuarentena, mejor dicho, estén impagas, van a ir al final de lo que es la vida útil del crédito. Cuando terminamos de pagar el crédito, ahí van a impactar estas cuotas que no se pagaron ahora. Respecto a los cheques, aquí se produjo un shock muy fuerte en marzo, porque hubo una ventana, un tiempo donde no hubo clearing bancario, donde los cheques no se permitió la presentación al cobro en los bancos, ¿sí? Hubo un fuerte problema financiero al no poder cobrarse esos créditos, e impactó en la cadena de pagos, porque impactó en el que tenía que cobrar sus cheques, y así sucesivamente en el que tenía que cobrar también esos cheques. Entonces, cuando se liberó el clearing bancario, hubo una gran cantidad de cheques rebotados, decimos nosotros, que fueron por los bancos, sin provisión de fondos. Es decir, cheques que fueron rechazados porque no había dinero en las cuentas para hacer frente a esos cheques. Eso sucedió en una gran cantidad de cheques. Entonces, el Banco Central lo que hizo fue dar una prórroga, una ampliación de 30 días para volver a presentar esos cheques. Y existió una excepción total, que es una segunda presentación de cheques. Es decir, en este momento, nosotros, si tenemos un cheque rechazado por falta de fondo, lo podemos volver a presentar. Esto no se está aplicando a los e-checks o cheques electrónicos, que no sé, en Colombia se está existiendo, pero es una modalidad que aquí arrancó a fines del año pasado. Son cheques virtuales, no son cheques físicos, y que tienen una serie de particularidades, pero impactan sobre una cuenta corriente bancaria, y tienen infinita capacidad de ser endosados. Esa es una de las grandes características, que no tienen límite de endoso. Están funcionando muy bien, son cheques que se cotizan muy bien en la bolsa, porque tienen una dinámica de circulación muy alta. Pero bueno, estos cheques, los e-checks, no están amparados por esta modalidad de segunda presentación y demás. Por otra parte, existe también todo un complejo de consecuencias jurídicas que se dan cuando se producen estos cheques rechazados, en un momento de normalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque directamente las normas del Banco Central lo que nos obligan a los bancos es a multarlos a las empresas que tienen cheques rechazados, y ante una cantidad de cheques rechazados se inhabilita esa cuenta. Queda la persona con la cuenta inhabilitada para emitir cheques, ¿sí? Además de algunas consecuencias penales que trae la emisión de cheques sin provisión de fondos. Bueno, estas consecuencias jurídicas que tienen como sanción los cheques sin provisión de fondos no se están cumpliendo en estos momentos. Es decir, que las sanciones que habrían habitualmente con los cheques sin provisión de fondos no están cumpliéndose en este momento, ¿sí? Por ende, y repasamos, no se están cobrando comisiones por el rechazo de los cheques, no hay multas ni inhabilitaciones. Los bancos pueden dar financiamiento
a empresas que tengan cheques rechazados, cosa que en una habitualidad es un impedimento. Y hay algo que es muy interesante acá, que el Banco Central de la República Argentina tiene su propia calificación de riesgo, así como existen empresas individuales, independientes, particulares, que hacen calificación de riesgo crediticio, también el Banco Central hace su propia calificación de riesgo crediticio. Bueno, estos cheques rechazados no van a impactar negativamente en la calificación que hace el Banco Central, ¿sí? Seguimos adelante. Aquí le vamos a preguntar ya la última pregunta de la encuesta, y es, ¿cree usted que habrá conflictos judiciales a raíz de esta pandemia? Esta es una pregunta que hemos hecho, por supuesto somos abogados y nos interesaba la visión. Si querés andar sacando la encuesta, Ariel. Esto que tiene que ver con una percepción de los empresarios en general, si es que se percibe que va a generar mayor litigios judiciales esta pandemia o no, ya sean laborales, comerciales, de cualquier tipo, ¿sí? Esa es un poco la modalidad que hemos hecho para tener una sensación térmica frente al resto de los conflictos, si en la parte judicial se percibe una mayor litigiosidad. Bien, vamos a dejar que transcurra el minuto. Les aclaramos algo, por las dudas he visto alguna mano levantada para hacer una pregunta o algún comentario. Yo les voy a pedir que hagamos un ejercicio de anotar las preguntas y al final hacerlas todas. Vamos a tener un espacio de unos 15 minutos para responder preguntas, ¿sí? Así que bueno. Bueno, cerramos la encuesta y bueno, es abrumador la percepción que sí que va a haber inconvenientes, ¿sí? Y seguimos adelante. Ahora bien, como un paréntesis, Lenis, te pido si me colaborás con los tiempos, porque como hubo un poco de delay No hay problema. Empecé un poco más tarde. No hay problema, doctor Mariano. ¿Vas bien? Cualquier cosa, con Ariel estamos aquí pendientes de crono. Si quieres, puedes tomarte uno a las 9 si quieres. Y ahí a las 9, si te dan los tiempos, siempre y cuando no altere el eje temático que estás manejando, para que tengan los chicos el momento. Todavía estamos a tiempo, no hay problema. Es hasta las 11:45, vamos muy bien. Genial, genial. 15 minutitos, sí, alcanza y sobra con los 15 minutos. Bueno. Perfecto, sí, señor. A ver, gracias, muy amable. Vamos a abordar en este capítulo de la charla cuáles son las herramientas jurídicas tradicionales y algunas novedosas, no sé si sería la palabra novedosas, pero que el nuevo Código Civil y Comercial, que no tiene más de 4 años, sí, 5 años, hubo una modificación, se unificaron el Código Civil y el Código Comercial, con lo cual nosotros tenemos hoy un código unificado, Código Civil y Comercial. Esta modalidad de unificación normativa, junto a la ley de concursos y quiebras, o la ley de insolvencia, o la ley de bancarrotas, no sé cómo le llaman a ustedes en Colombia, están dando el grueso de las soluciones jurídicas que estamos abordando en la Argentina. Hago otro paréntesis también, para refrescar un poco a los que tienen algunos años más. Nosotros hemos tenido una enorme crisis en el año 2001-2002, donde el famoso corralito, donde el dinero no se podía retirar de los bancos, donde hubo un quiebre del Estado muy, muy grande. Ese episodio último que hemos tenido en el 2002 generó una serie de normas, de leyes, de decretos, resoluciones ministeriales, que compendiaron lo que hemos llamado derecho de emergencia.
ese derecho de la emergencia o derecho de crisis, que está muy en nuestro ADN cercano, está empezando a recobrarse muchas de esas cuestiones. Entonces, ahora lo que vamos a ver son algunos resultados de doctrina y jurisprudencia que nos llevaron estos episodios de crisis que hemos tenido, ¿no? Así que, sin mayor preámbulo, vamos avanzando. ¿Cuáles son los tres pilares que estamos teniendo nosotros en las renegociaciones de deuda y en los diálogos y los conflictos que pueden llegar a venir? Por un lado, es la fuerza mayor, caso fortuito fuerza mayor, con su derivación de la teoría de la imprevisión, que ahora vamos a desarrollar un poco este aspecto. El otro son los acuerdos preventivos extrajudiciales, que también vamos a hacer un mini desarrollo para contarles cómo es el funcionamiento. Y después los concursos preventivos, ¿sí? ¿A qué le llamamos el caso fortuito fuerza mayor? A partir de, como les decía, el artículo 1730 del Código Civil y Comercial Unificado. Es el hecho que no ha podido ser previsto, o que si se pudo prever, no se pudo evitar. Entonces, la falta de previsión o lo inevitable hace al caso fortuito. Por supuesto que exime de responsabilidad, si nosotros estamos ante el escenario de un caso fortuito, nos permite incumplir con la defensa del caso fortuito. Fueron sinónimos el caso fortuito y fuerza mayor en el nuevo Código Civil y Comercial, no hay distinción, y como les decía, está la imprevisibilidad. Ajenidad, ¿por qué? Porque no tiene que ser un hecho provocado por mí, tiene que ser ajeno a mí, si no, no puedo invocar el caso fortuito fuerza mayor. Y que sea inevitable. Estos requisitos, ¿sí?, que hemos visto en el caso fortuito fuerza mayor, tienen un impacto muy grande en los casos de la teoría de la imprevisión. Nosotros, les decía, en el cuerpo del Código Civil y Comercial, la teoría de la imprevisión se aplica a los casos contractuales. En cambio, el caso fortuito de fuerza mayor tiene una enorme amplitud, una luz, una inundación, un terremoto, son casos fortuitos o fuerza mayor. En la teoría de la imprevisión, nuestra norma habla exclusivamente de la parte contractual, por supuesto aplicado a un caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, ¿qué tenemos? Que se torne excesivamente onerosa la carga para poder cumplirla, es un requisito, que sea una alteración extraordinaria, que sea ajeno a mi voluntad, como verán, participa de elementos del caso fortuito y fuerza mayor. ¿Cuáles son las consecuencias? Que se puede resolver total o parcialmente. ¿Por qué total o parcialmente? ¿Por qué? Porque hay situaciones que son imprevisibles, que no hacen a la esencia del contrato para el incumplimiento, que pueden ser cumplibles parcialmente. Vamos a ejemplos concretos. Un caso que se está dando y mucho en todo el mundo es el caso de las agencias de turismo. Si nosotros habíamos vendido un ticket, un boleto, y ese viaje lo teníamos que hacer en el medio de la cuarentena dictada por el lugar de destino, obviamente que no vamos a poder hacer ese viaje. Entonces, el acuerdo que teníamos del pasaje aéreo se puede suspender, se puede tomar en otro momento. Pero no siempre, capaz que teníamos que ir a dar una charla y esa charla no tiene más vigencia, con lo cual el incumplimiento en ese caso es total. No se puede volver sobre el hecho que nos perdimos, que es dar la charla. Entonces, la teoría de la imprevisión puede tener la posibilidad de que se resuelva, que se disuelva el contrato, total o parcialmente, ¿sí? Y un aspecto muy importante es que nos permite la adecuación. Y ahí vamos a hablar un poquito sobre este aspecto de la adecuación. Entonces, pero previo a este aspecto,
¿Qué hablamos cuando decimos la adecuación, que está siendo muy importante aquí en la Argentina? Nosotros tenemos muchos empresarios que no están pudiendo dar cumplimiento. Ahí hay creo que se hagan silencio, no sé quién está. Nosotros tenemos a muchos empresarios que no están pudiendo dar cumplimiento con sus obligaciones a raíz del coronavirus y la pandemia. Entonces, ¿qué estamos sugiriendo nosotros? Que se notifique al acreedor esa situación y que se lo invite a renegociar el acuerdo, amparándonos justamente en la teoría de la imprevisión y en la posibilidad de adecuación de los contratos. Esto es algo que está empezando a verse, algo que va a ser muy necesario, porque si no, los contratos van a resolverse y va a ser una guerra total esto. Con lo cual lo que nosotros proponemos es una situación intermedia, que los contratos se adecúen, que se vuelva a dialogar, que se refinancie. Bueno, esto es más específico, lo único que acá consideraría que en la teoría de la imprevisión hay que ver muy bien cuáles son los contratos que hemos firmado, porque muchos contratos, particularmente con los bancos nos hacen firmar muchas letras chiquititas, y en esas letras chiquititas está la renuncia a invocar la teoría de la imprevisión. Así que hay que tener cuidado con los contratos que ya tenemos firmados. Hay algo que es muy técnico, ¿no? Pero nosotros en la Argentina tenemos el concurso preventivo, que es el acuerdo para evitar la bancarrota, que nos presentamos en los tribunales y todos los acreedores tienen que ir a verificar sus créditos al tribunal y ejercer ahí su derecho para ser tenidos en cuenta. Y después el deudor, el que se presentó en concurso, hace una oferta para que sea tomada por los acreedores. Si logra una determinada mayoría, ese acuerdo se le impone a la minoría que no aceptó la propuesta de refinanciación. Ese es el concurso preventivo, tradicionalmente muy utilizado en la Argentina, y aquí es algo que en el 2002-2003 hubo una enorme cantidad de empresas que se presentaron en concurso preventivo. El otro aspecto que estamos trabajando mucho es el acuerdo preventivo extrajudicial, que todo lo que les comenté recién se está haciendo extrajudicialmente, que permite la ley hacerlo extrajudicialmente, donde nosotros con nuestros acreedores firmamos acuerdos de refinanciación, y cuanto mayor cantidad de acuerdos de refinanciación firmemos, esos acuerdos físicamente son contratos que repautamos las deudas. Vamos a solicitar seguramente una quita de la deuda y que nos esperen la quita y la espera, poder pagar con mayor dilación en el plazo. Esos acuerdos los llevamos a tribunales, el juez los homologa y se impone esos acuerdos a los que no participaron de la gran mayoría de adhesión que hemos tenido en las refinanciaciones. Sé que son aspectos muy técnicos, pero se los quería traer a colación de lo que está sucediendo en la Argentina, porque nosotros hemos empezado a trabajar desde el estudio jurídico con muchas empresas que están necesitando refinanciar sus deudas, y estas soluciones jurídicas son las que se están imponiendo en lo diario, ¿no es cierto? Bueno, Ariel, ¿estás ahí? Estoy acá. ¿Tenés para compartir cómo fueron los resultados, si querés? Si no, no tengas problema. A ver, sí, ahí está. ¿Ahí las están viendo? Bueno. Sí, ahí se puede ver. Quería ampliar un poco la pantalla. Los lentes porque soy medio chicato. Bueno, en la primera pregunta
¿qué es lo más importante? Ustedes han contestado que ambas son importantes. Es muy interesante porque coincidimos acá en la Argentina también en la discusión que se ha dado en todo el planeta si la economía o la salud debía prevalecer una sobre la otra. Es una falsa discusión. A mi humilde modo de entender, ¿no? Nosotros consideramos que no debiéramos someternos a esa falsa discusión. Las dos son importantes y tienen que ser respetadas por los gobiernos, así por lo menos pensamos. Después, si aceptaría la reducción del salario. Bueno, ustedes entre el tal vez y el sí, ahí está la gran mayoría. Vemos que el 36% dijeron que no. Acá hay una distinción para hacer. Una de las enormes problemas que está habiendo en este momento de la pandemia son los grandes despidos, las grandes empresas que están cerrando y las secuelas económicas que está dejando este tema. Aquí se está realizando algunos acuerdos donde esta reducción de salarios momentánea por 2 meses permite evitar echar a mucha gente, despedir a mucha gente, con lo cual creo que ustedes acá han sido coherentes con lo que está sucediendo por lo menos en la Argentina. Entre el tal vez y el sí son consideraciones positivas de esta situación de poder reducir el salario y evitar así los despidos masivos, ¿no es cierto? Y por último, tenemos, bueno, en realidad está repetido acá, Ariel, están los dos, la resolución del salario. Bueno, vamos a ir ahora. Ahí está. A ver. ¿Cree usted que habrá conflictos judiciales? Y bueno, sí. La enorme cantidad ha respondido que sí. Aquí, te agradezco, gracias, Ariel. Así sigo con las pantallas mías. ¿Qué te iba? Aquí la respuesta esta que ustedes dieron rotundamente por el sí no fue tan lineal. Estas fueron las respuestas en la Argentina, que las vamos a repasar muy rápidamente, pero acá se las pongo. Respecto si los conflictos judiciales, que es el último, aquí el tal vez fue el de más elección, ¿no? El 46.6 dijo que tal vez. Bueno, seguimos adelante. Conclusiones, ya las fuimos haciendo, las conclusiones, no las vamos a repetir acá. Un aspecto que sí les quiero contar de las conclusiones es que aquí hemos hecho más preguntas que estas tres, y una de las preguntas que hacíamos era cuáles eran las expectativas de solución, si esperábamos mejor dicho, de quién esperábamos que fuera la solución a esta pandemia. Una gran mayoría dijo que del gobierno, que el mayor responsable para dar soluciones era el gobierno, pero una enorme cantidad de personas respondían que dependía de sí mismo, que ellos eran los que tenían que dar soluciones a sus propios problemas que iba a generar esta pandemia, lo cual nos pareció interesante. Y otra pregunta que habíamos hecho de la normalización, entre comillas, normalización, pero bueno, cuando se presuponía que iba a venir, y la mayoría dijeron hacia fin de este año, hacia octubre, noviembre del 2020. Pues yo voy terminando, y las reflexiones finales la traje a la querida Mafalda. Espero que algunos la conozcan, los que tienen un par de años es probable que las conozcan, un personaje de Kino, un humorista gráfico internacionalmente conocido, que generó este hermoso personaje llamado Mafalda. Mafalda dijo en algún momento, como ocurre siempre, lo que es urgente nunca deja tiempo para lo que realmente es importante. Así que empecemos a cuidar lo importante, que son nuestra salud, nuestros afectos, nuestros amigos. Acá, gracias a cuidar a lo importante, nuestro amigo Lenis Vargas nos ha permitido estar con ustedes.
y por supuesto el resto de las autoridades de la universidad, pero la amistad es una de las cuestiones más importantes. Gracias, Acá Mafalda doctor le Mariano. dice a sus... Sí, No, señor, te escucho. Sí, señor, te escuchamos. bueno. Acá son dos reflexiones últimas y abrimos a preguntas. Acá nos pareció muy gracioso que Mafalda le dice a sus amigos, sonamos, muchachos, resulta que si uno se apura a cambiar, si uno no se apura a cambiar el mundo, después el mundo el que lo cambia a uno. Con lo cual, este es un momento en que el mundo nos está invitando a cambiar. Si nosotros no nos ponemos a cambiar, el mundo nos va a cambiar. Así que Mafalda ya lo dijo hace 30 años. Y por último, algo que me pareció muy interesante para todos ustedes, si no hacemos cosas estúpidas cuando somos jóvenes, no tenemos nada de qué sonreír cuando somos viejos. Así que eso es algo anecdótico y simpático que me pareció interesante traérselos. Muchas gracias y abrimos a preguntas. Gracias, doctor Mariano, muy gentil, realmente por esas apreciaciones del punto de vista jurídico. Y voy a tomarme el atrevimiento yo por hacer una pregunta que la constituye 3. La primera, ¿podríamos decir, Mariano, entonces, que se va a presentar una consolidación de los mecanismos alternativos de soluciones de conflicto? Me explico, como la transacción, como la conciliación, la mediación, porque, por ejemplo, para efectos de Colombia, y si no estoy mal también, es la misma línea jurisprudencial que tiene Argentina, para poder uno establecer la imprevisión o el caso fortuito, sí o sí se necesita que sea a través de medidas jurisdiccionales, es decir, sí o sí tiene que ser un juez. Lo que pasa es que entre abogados podemos nosotros identificar, ¿cierto?, esa irresistibilidad o esa imprevisibilidad. Esa es la primera pregunta. ¿Consideras tú que la conciliación, la mediación, la transacción, y qué pauta nos puedes decir desde tu experiencia? Sé que dentro de las áreas del estudio jurídico que tienes un departamento muy consolidado en recaudación de deudas, muy fuerte en Buenos Aires. La segunda, ¿qué estrategias, cierto, podrías ¿Quieres que vayamos de ofrecer? una? Dale, sí, señor, dale, te escucho, dale. Me parece más. La primera que tengo que responderte es la siguiente. Nosotros, como bien vos decís, tenemos un área de, no es un call center, pero sí son unos 100 empleados aproximadamente que hacen telecobranza, y desde ahí venimos trabajando muchísimo. Esa área de cobranza extrajudicial hoy por hoy está frenada, muy frenada, porque existen muchísimas excepciones para no pagar, para poder no pagar. El Estado ha dado algunos impases de ejecuciones de deuda. Es algo muy técnico. Lo que sí me parece que vamos a tener, como venimos teniendo mucho en la Argentina, instancias de mediación, de conciliación, que aquí son obligatorias. Nosotros tenemos como medios alternativos de conflictos la conciliación, la mediación. Hay todo un andamiaje del Estado puesto previo al conflicto judicial. Nosotros tenemos que pasar obligatoriamente por esas resoluciones alternativas de conflicto. Así que sí, se va a dar y mucho. Perfecto. Y la segunda pregunta que tenía es, obviamente, de pronto va a sonar repetitivo, lo que vas a decir es, ya como abogado, ¿qué le aconsejarías al empresario? Definitivamente, realizar la suspensión, realizar la terminación. Yo sé que hay que analizar cada caso, pero con base en lo que has analizado desde la perspectiva económica, ¿qué estás sugiriéndole a las empresas? Y termino con esto. Sí, a ver, la respuesta es contundente. Nosotros estamos convencidos que hay que ir hacia un ejercicio donde se pueda lograr una suspensión y una reducción de salario, si es que siempre hay un consenso, si es que existe un consenso. Sí. Las alternativas rígidas acá en la Argentina siempre han tenido muy malos resultados, donde si el sindicato se pone muy rígido a que no se puedan hacer reducciones de salarios, suspensiones o mecanismos intermedios,
lo que surgen son el quiebre de las empresas. Las empresas terminan quebrando, porque no tienen liquidez para solventar todos los salarios. Con lo cual, el empleado es el que se termina perjudicando, el asalariado es el que se termina perjudicando cuando una empresa quiebra. Por lo tanto, entendemos que con lo que está sucediendo acá en la Argentina yo lo veo muy, muy bueno, muy, muy provechoso, porque esta posibilidad de que los sindicatos sean flexibles y que por 2 meses, aunque sea, permitan a la empresa pagar la mitad de su sueldo. Y después el Estado también está yendo detrás para cubrir con este salario mínimo, que es un poco menos de la mitad del sueldo, ¿no? Pero bueno, la respuesta es por el lado de la suspensión y la reducción de salario. Perfecto, termino ahí, Mariano. Bueno, no sé cómo es el resto de las preguntas. Si hay alguna, me salgo de aquí y voy al escenario general. Los asistentes pueden opinar libremente, los micrófonos a través de la mano. Hay una manito acá que ellos ya conocen, por lo menos los asistentes que son estudiantes. Para aquellos asistentes que son empresarios, en la parte inferior del chat aparece una manito. Si quieren la pueden darle clic. También agradecemos la invitación de docentes. Tenemos al doctor Jesús Casadiego presente, tenemos al doctor Iván Ortega presente, al doctor Campo Elías también presente. Entonces, bienvenidos a la reunión. Y si hay alguna pregunta, para nosotros sería bastante agradable que participaran profesores o los gerentes o en su defecto los asistentes en calidad de alumnos, por favor. Tú estuviste aquí en Bogotá y sabes que son tímidos, Mariano. hay que animarlos, hay que animarlos. No. Yo aprovecho a agradecer a las autoridades que el año pasado, en octubre, me han permitido estar junto a ustedes y ese maravilloso cuerpo de alumnos que tienen, que han sido tan, ¿cómo poder decir? No, al contrario, tan participativos y tan inquietos en las charlas que hemos dado, en las jornadas. Ahí tenemos a uno, Fabián Velázquez, Mariano, te va a preguntar. Cómo no, con todo gusto. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Sí, mire, doctor Mariano, mi pregunta es, para poner un poco en contexto, el Fondo Monetario pues ha dado las proyecciones para Latinoamérica. Ha indicado que para Argentina va a caer en un 5.7% el PIB y para Colombia pues va a estar entre el 2 y el 3%, ¿cierto? Desde ese punto, ¿cómo se mitiga o cómo se ha de mitigar esto para el sector de la educación? ¿Qué medidas mitigar o qué medidas implementar para el ámbito educativo? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, Fabián, nosotros tenemos una enorme incógnita sobre el aspecto educativo, porque aquí está totalmente frenadas las clases y las versiones periodísticas a las cuales yo accedo, no estoy en la cocina de las decisiones del gobierno, pero entendemos que va a ser una de las últimas actividades que se libere, que se salgan de la cuarentena. Asumo que estamos ante una expectativa. Yo creo que no debería tener un impacto negativo sobre los salarios y sobre las inversiones que el Estado debe hacer en la parte educativa. En general, y con esto cierro la idea, acá tenemos mucha educación pública, mucha. La parte privada, si bien ha crecido, la enorme cantidad de universidades estatales y
colegios primarios, secundarios, hace que haya ya un andamiaje de la economía en cuanto a la educación muy grande. Vamos a ver momentos donde tengan tenemos que esperar qué pasa, porque va a ser la última actividad que va a estar en funcionamiento. La verdad que es una enorme expectativa. Damos la Natalia bienvenida. Fonseca. Damos la bienvenida, doctor Mariano. Tenemos al profesor Carlos Prieto, doctor Mariano, ahí en la presencia. No sé si se acuerda de él el año pasado. Por supuesto, ¿cómo no me voy a acordar? Sí, desde ya. ¿Qué tal, profesor Prieto? Buenos días, doctor Mariano. ¿Cómo me le va? Muchas gracias por la invitación, su charla tan bonita, con mucho sentido, y gracias por estar colaborando para toda la universidad, para todos nosotros, los alumnos. Espectacular, sencillamente espectacular la charla. Gracias. Ahora sí, continuamos. Gracias a ustedes. Continuamos con Natalia. La pregunta, Natalia. Buenos días, doctor Mariano. Yo tengo una pregunta y es referente a qué tan real ha sido el apoyo de la banca frente a toda esta situación en Argentina, ¿sí? Hablabas al principio de que muchos bancos daban unos créditos a 0 intereses. ¿Qué tan real es esta situación? Acá y en todo el mundo, ¿no? La banca creo que no es muy amiga de regalar el dinero. Y nosotros tenemos dos instancias. Una, que el Banco Central lo primero que hizo fue sacar una serie de créditos para las empresas al 24% anual. Ustedes tienen que pensar que la inflación acá en la Argentina anda por el 40-45%, con lo cual 24% anual es una tasa muy buena, casi de la mitad de la inflación. Esos créditos van con una garantía del Estado Nacional. El Estado Nacional generó un fondo fiduciario que se llama FOGAR, que inyectó unos 30.000 millones de pesos para cubrir a los créditos que pudieran llegar a incumplirse en el marco de estas tasas del 24% anual. Esos créditos, no todos los bancos lo están dando, no todos los bancos tienen la voluntad de continuar, o mejor dicho, acompañar a las empresas en este momento. La realidad es esa. Lo otro que yo comenté de tasa cero, ahora se va a empezar a implementar ahora, a partir de mayo, y es para los autónomos, para los independientes. Vamos a ver, ahí también vamos a ver qué posibilidades, más que posibilidades, más el acompañamiento que puedan llegar a hacer los bancos para dar esos créditos, que ahí ya es otro tema, porque el Estado está inyectando dinero concreto. Ya no es un fondo de garantía, sino que el Estado inyecta dinero para que esos créditos a tasa cero se puedan otorgar. Así que esos créditos todavía no se dieron, van a empezar a darse ahora. Muchas gracias por la respuesta. Por nada. Bueno, Mariano, ahí tienes a Sebastián, el asistente Sebastián Sabogal, la asistente Sashian y Diego. Si quieres, te doy para que tú manejes mejor y les vas dando la palabra a ellos para que te quede más fácil. Sí, escucho. Muy buenos días, doctor Mariano. Habla Sebastián Sabogal. Mi pregunta es, ¿qué piensa usted sobre el modelo que adoptó Inglaterra sobre la emisión de dinero? ¿El modelo no escuché bien? El modelo que adoptó Inglaterra sobre la emisión de nuevo dinero. No tengo opinión porque hay que dejarlo que ande. Hay que ver cómo puede llegar a impactar todas las ideas de mayor puesta de liquidez en el consumo. Aquí en la Argentina
han tenido distintas experiencias. En épocas han sido muy virtuosas y en otros momentos han generado un pico inflacionario muy grande. No sé cómo va a ser la experiencia en Inglaterra, porque entiendo que va a haber una inyección de dinero para consumo muy fuerte, que ellos no tienen una gran experiencia de inflación como tenemos nosotros, pero siempre es un riesgo. La inflación en los países siempre es un riesgo. Igual yo soy abogado, no soy economista, ¿no? Pero entiendo que hay que dejarlo andar. Son ensayos que a mí me parecen muy interesantes. Gracias. Buenos días, ¿Qué otra licenciada pregunta? Mariano. ¿Qué Digamos tal? que mi pregunta es referente en cuanto a la pregunta que usted hacía de que si aceptaríamos o no una reducción en el salario. En cuanto a eso, dado caso una empresa quisiera implementar esa medida para pues evitar la terminación de contratos, ¿qué medida pueden de pronto jurídicamente implementar los trabajadores para tener la seguridad que la reducción de ese salario solamente será por el tiempo de contingencia, por la pandemia, o digamos, para que después de que todo esto pase, ellos puedan volver a recibir su salario normal en la medida en que entren a trabajar también? Sí, acá en la Argentina estas reducciones de salario tienen que ser presentadas ante el Ministerio de Trabajo y no se pueden hacer por más de 2 meses. El máximo que se puede hacer este pago reducido de salarios es por 2 meses. Después se puede renovar si es que se justifica que continúa el estado de caso fortuito, de fuerza mayor, pero no se puede más de 2 meses, con lo cual el empleado tiene una garantía de que no va a ser indefinido. Muchas gracias. O sea, en sí, digamos que lo regula como el Ministerio de Trabajo, en este caso en Argentina, de que no puede superar los 2 meses. Sí, en realidad, si no está homologado, si no tiene la aceptación del Ministerio de Trabajo, esa suspensión no tiene validez y el empleado puede llegar a ejecutar, a demandar el salario completo. Con lo cual, todo esto se hace con intervención del sindicato y presentado en el Ministerio de Trabajo. Hoy está funcionando muy bien porque hay una enorme sensibilidad hacia las empresas que no están pudiendo trabajar. Acá hay muchísimas empresas que están en cuarentena y no tienen actividad, con lo cual tampoco pueden generar dinero. Entonces, estos 2 meses de acuerdos de suspensión salarial se están dando mucho. Muchísimas gracias, licenciado. Por nada. Buenos días, doctor Mariano. Habla Diego Felipe. Doctor Mariano, teniendo en cuenta esta suspensión o esta subvención por parte del gobierno de los salarios a las empresas privadas, en caso tal que la pandemia se extienda hasta diciembre de este año, ¿qué mecanismos puede hacer la Argentina teniendo en cuenta que pues, la inflación en ese país es una superinflación? Y pues las empresas, aunque tienen esa ayuda del gobierno, muy seguramente no van a poder cubrir todos los sueldos de las personas. Entonces mi pregunta es, ¿qué mecanismos puede utilizar la Argentina para poder solucionar ese tema si la pandemia llegase a extenderse hasta diciembre de este año? Sí, es una situación muy complicada, pero muy complicada. En la Argentina, como yo les conté en mi intervención, tenemos varias herramientas que vienen funcionando bien, dependiendo cuánta liquidez pueda llegar a tener la empresa, que es el concurso preventivo, que son los mecanismos de la teoría de la imprevisión, donde las empresas en sus obligaciones comerciales con los bancos, las deudas que puedan llegar a tener, se refinancian y se reducen esos costos. Esos mecanismos están muy aceitados acá y suelen tener éxito, suelen tener un éxito importante.
Ahora, ¿qué nos depara? ¿Con qué nos podemos encontrar si se produce una hiperinflación? No sé, ¿cómo están allá en Colombia para aceptarnos? Nos vamos en masa para allá. No, Son esperemos que no se bienvenidos. produzca una hiperinflación. Son bienvenidos. Muchas gracias. De parte tuya lo sé, Lenis. No, esperemos que no haya una hiperinflación, pero hay mecanismos jurídicos para que las empresas puedan resolver estas situaciones, achicando las deudas, generando negociaciones con sus acreedores. Muchas gracias, doctor Mariano. No, por favor. Muy buenos días, doctor Mariano. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo le ha ido? Habla el profesor Jesús Alfredo Casadiego. ¿Cómo va usted? Ah, Jesús, ¿qué tal? Una alegría escucharte. Lo mismo, lo mismo. Gracias. ¿Qué tal? Sí quisiera hacer una pregunta muy interesante, todo lo que usted nos está comentando. Ayer precisamente estaba leyendo un artículo del Premio Nobel de Economía, en el cual, de Romer, en el cual le estaban preguntando de cómo llegar a mitigar lo más rápido posible este tema de la pandemia desde el punto de vista económico. Él pues responde que es un desperdicio de recursos intentar que las personas vuelvan al trabajo si no se ha encontrado la manera de que sea seguro volver a trabajar. Desde ese punto de vista, doctor Mariano, el tema jurídico, en el tema de la seguridad, ¿cómo lo vería usted? Teniendo en cuenta esa propuesta que hace el hombre, porque tenemos claro de que es seguro que el tema de la seguridad es importante para que todos nos movilicemos y todo el aparato productivo vuelva a reactivarse. Entonces, desde ese punto de vista, para las empresas, el tema de la seguridad y el tema jurídico, cómo hacer que las empresas, digamos, tengan en cuenta el tema de la seguridad desde el punto de vista jurídico. Jesús, cuando te referís a seguridad, ¿te referís a la seguridad física? ¿A qué aspecto de seguridad? El aspecto de seguridad en todo sentido. ¿La salud también? Sí, en todo sentido. Está bien. Bueno, un poco se reflejó con la pregunta esta que hicimos en la encuesta. Nosotros tuvimos una encuesta bastante significativa. Nos respondieron unas 510 personas, la mayoría eran empresarios, y nosotros preguntamos qué pensaban respecto a la preponderancia, si era la salud, si era la economía, si eran ambas. Acá en la Argentina, a ver que lo tengo acá a mano, el 70% nos dijeron que consideraban que ambas eran importantes. Con lo cual, el esfuerzo, yo creo que están teniendo, por lo menos en la Argentina, ¿no? Es dar cierto equilibrio entre la salud, la seguridad física y que no sea un descalabro el sistema hospitalario público, porque empieza a generar una situación de conflictividad la salud en sí, si nosotros tenemos camas que no podemos abordar y determinadas cuestiones, con ir liberando cada vez más actividades que se puedan realizar. Definitivamente ese equilibrio es un ensayo de prueba y error. Yo no creo que hasta ahora, por lo menos la experiencia que yo conozca, ¿no? No tenemos nosotros la seguridad que cada una de las cuestiones que vayamos haciendo vayan a funcionar. ¿Está funcionando? Sí, está funcionando. La curva, la famosa curva está aplanada, no tenemos grandes indicios de duplicación de enfermos en corto tiempo, está empezando a tener mayor actividad económica de a poquito. Ahora, hay muchísimo descontento con muchas actividades que no se están realizando. Entonces, esta cuestión de seguridad
salud, economía. Por otra parte, los países latinoamericanos tenemos bolsones de pobreza muy grandes, muy grandes. Entonces, esa gente carenciada tampoco está pudiendo salir a hacer sus trabajos, que son muy informales los trabajos. Ese gasista, esa persona que venía a limpiar la casa de empleo doméstico, no está pudiendo trabajar. Entonces, ahí puede haber un conflicto social. Digo, no es solamente la salud, en cuanto entendamos salud por la pandemia en sí misma. También puede haber una situación social que se desborde. Yo creo que en este momento los gobernantes son grandes articuladores de muchas variables que hasta hace poco la humanidad no tenía. No sé si respondo un poco, pero el enorme esfuerzo por el equilibrio creo que es lo que va a hacer que salgan los países airosos, ¿no? Sí, 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 total. El tema pasa porque pues todos los estados están tratando de mitigar este tema que nos está acogiendo a todos desde diferentes puntos de vista. Ayer, pues, volviendo a lo que dijo Paul Romer, pues me parece coherente en el sentido de que hacer un desperdicio de recursos, digamos, monetarios, en cuanto a políticas que puedan solventar toda esta situación, pues de pronto no podría ser ese el camino. Más bien el camino sería, oiga, mitiguemos más bien o miremos el tema de la seguridad, ¿sí? Para que pasemos esta página lo más rápido posible. Entonces, el hombre hablaba de realizar estos exámenes lo más rápido posible, ¿sí? Para contener esta situación y que la economía a nivel mundial pues se reactive lo más pronto posible. Esa era la idea de Paul Romer ayer en la lectura que le hice. Sí, no, la discusión que se está generando incluso en el marco latinoamericano, en el marco nuestro tenemos a la experiencia brasilera con Bolsonaro, que tiene una idea mucho más economicista de la solución de esta pandemia, junto con Estados Unidos. Hay países que la preponderancia es más económica que otra cosa. Acá en la Argentina, si querés, hay una preponderancia más desde el ámbito de la seguridad y la salud. Se le está dando como mayor preponderancia a eso. Sí, señor, de eso me he dado cuenta. Bueno, mil gracias. No, por favor. Tenemos 3 participantes que levantaron la mano, no sé si alguno más, y después pasamos a la conferencia del licenciado Re. Hay una pregunta, hay una persona que pregunta si existe alguna política para el teletrabajo, desde el punto de vista de la política o desde lo que propone. Para el teletrabajo. ¿El teletrabajo? Si existe política para hacer teletrabajo. Ah, teletrabajo, y esa respondelo a vos después. Sí, eso iba a decir yo. Le iba a decir a Alejandro Quintero, quien nos va a dar ese champú es Ariel. No, Ariel, no sé quién... no sé. Por ahí, Mariano, perdón, ¿nos podés orientar cuál es la propuesta jurídico-legal para que la empresa, digamos, le lleve a los trabajadores al mundo del teletrabajo? No desde lo técnico, no desde lo interno, sino desde las obligaciones jurídicas. Está bien, está muy bien. Desde el punto de vista jurídico, hay 2 decretos, medio abiertos, pero que las empresas tienen que dar soluciones tecnológicas para favorecer el teletrabajo y acá le decimos mucho home office, el trabajo en casa. Con lo cual, esas herramientas van a tener que ser producto de la ingeniería o de la solución que cada empresa se dé. Nosotros, a ver, somos una mini empresa, tenemos entre el área de cobranza y el estudio jurídico aproximadamente unas 140, 150 empleados, y todos están haciendo home office, todos. La empresa de telecobranza o el call center está trabajando en forma remota, con lo cual
esas soluciones hubo que invertir dinero para que eso se pueda llevar a la realidad. ¿Qué pasó? ¿En serio? ¿Qué pasó? Hay alguien que tiene que silenciar ahí. Ahí silencié. Bueno, ¿y qué otra pregunta? Pasamos a Lenis para otras preguntas, creo, y ya después al licenciado Ariel Re. Diego Felipe tiene una pregunta. Daniela Gómez. Habían levantado la mano, ¿no? Sí, Diego Felipe y Daniela Gómez. Ahí, Diego, te estoy abriendo el micrófono. Diego Felipe. ¿Cómo está, doctor Mariano? No, pues ya hice una anterior pregunta, que es la cuestión de la superinflación que tiene Argentina. Sin embargo, sí hay algo que me gustaría preguntar, y es la condición que tiene de pronto la Argentina o el gobierno de la Argentina para contemplar la posibilidad de un ingreso solidario general a todas las personas de la Argentina, más que ayudar a las pymes o a las empresas en su flujo de caja, o para que puedan pues asegurarle el sueldo a las personas. ¿Qué vería o cómo sería la viabilidad del gobierno para que más bien esos recursos se desviaran hacia un ingreso mensual a todas las familias de la Argentina? ¿Se podría hacer en el ámbito jurídico argentino? No dan las finanzas públicas, creo que de ningún país, pero bueno, porque cada familia tenga una subvención. El régimen general de la subvención va desde la mano de los que más lo necesitan y en gradualidad con la pirámide invertida, ¿no es cierto? Invirtiendo la pirámide, hay una base de la pirámide que necesita muchísima asistencia siempre en todos los países, y esa pirámide después va subiendo a los que menos necesitan. Las ayudas económicas en todos los países tienen esa lógica de ir a la base de la pirámide y después ir subiendo. Hay estratos medios y altos que no necesitan ninguna ayuda porque tienen sus ahorros y demás. El Estado, en una situación de emergencia, sale a asistir a los más necesitados. No hay recursos de ningún Estado como para poder asistir a todas las familias de un país, me da la sensación. Ok, sí señor. No, hago la pregunta con base a una teoría que está ahora en tendencia respecto al ingreso básico universal. Entonces, en la cual postula que cada ciudadano debería tener un ingreso básico mensual, pero a nivel universal. Entonces, claro, ahí ya tendría que cambiar todo el modelo económico en el que estamos ahorita, que sería el tema de la pirámide que justamente el doctor Mariano nos acaba de decir. Pero, ok, esa era mi pregunta, pues igual como sabemos acá en Latinoamérica hay muchas brechas, ¿sí? Entonces hay mucha gente que tiene mucho dinero, hay muy poca gente que tiene mucho dinero y hay mucha gente que no tiene nada. Es básicamente por eso, ese enfoque. Eso es una gran realidad. Igualmente, lo que sí entiendo del ingreso básico universal es, nosotros llamamos el salario mínimo vital y móvil. Eso es otro tema que creo entender hacia dónde apuntás. Nosotros tenemos en la Argentina una ley de salario mínimo vital y móvil, que es lo necesario en una canasta familiar para que pueda alimentarse y una familia vivir. Eso es el piso, es lo mínimo que una familia necesita. Entonces, en los casos en donde hay una extrema pobreza, por supuesto es el Estado el que va con distintas formatos, en algunos casos haciendo trabajar y dando el dinero, que se arman en cooperativas de trabajo, en otros casos son asistencias directas por maternidad, cuando nace un hijo, bueno, en fin, diferentes planes que se pueden llegar a dar en todos los gobiernos. En cualquier signo de gobierno hay asistencia desde el gobierno para que se llegue a una canasta básica. Eso es otro tema. Después, por supuesto que hay gente que la canasta básica esa la superamos. Yo no soy alguien que necesite una asistencia del Estado. El doctor Re, el licenciado Re tampoco y demás. Pero creo que apuntás un poco a eso, que haya una franja mínima de asistencia del Estado para que pueda alimentarse y en este caso inclusive tener educación. En la Argentina también esa asistencia mínima
también es para la educación gratuita. Una última pregunta tenemos, ¿no? Hay una pregunta en el chat, Mariano. Dos preguntas en el chat. Sí. Te la leo. ¿Existe una forma jurídica que proteja a ciertos trabajos de discriminación y o disminución de salario de acuerdo al riesgo que presente en esta pandemia? El aspecto de la discriminación en la Argentina está muy, muy regulado, incluso existen mecanismos, digamos, de denuncia muy fuerte. Cuando hablamos de discriminación, se abre un abanico muy grande. Está lo que se llama el bullying laboral, que es el maltrato, el dirigirse desde el empleador, del empresario al trabajador con maltrato. Ese maltrato es una forma de discriminación, aquí en la Argentina se le llama bullying. Esa discriminación tiene una sanción. Después está la discriminación por razones de sexo, ya sea por ser mujer, por ser una elección sexual distinta de travestis o cosas por el estilo, que acá también está contemplado y de hecho hay una oficina del Estado donde recoge todas las denuncias por discriminaciones que se llama INADI, es una sigla o Instituto Nacional, bla, 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 pero contra la discriminación. Es decir, hay muchos mecanismos que prevén sobre la discriminación. En el marco de la pandemia, esos mecanismos contra la discriminación siguen vigentes y pueden tener tranquilamente las denuncias correspondientes. ¿Hay otra pregunta? Yo, doctor Mariano. Hay algo que me queda en duda y es cuando hablamos de la solución de disminución a los salarios, pues para combatir el despido masivo de mucha gente. Entiendo, pues, se toma en general varios sectores, sea producción, manufacturero, pero las empresas que pertenezcan a los sectores que pues están o son permitidos que tienen trabajar, como lo es el comercio internacional, ¿pueden acogerse a esta medida de disminución de salarios, ya que la gente estaría trabajando? Está muy bien tu pregunta porque hay algo que yo no expliqué. Para lograr ese acompañamiento, esa homologación o ese permiso por parte del Ministerio de Trabajo, la empresa tiene que demostrar la disminución de su ingreso de dinero en el mes de marzo. Y de hecho, se está pidiendo que sea comparativo a los últimos 2 meses anteriores, es decir, que traiga toda la nómina de sus ingresos de enero, febrero y marzo. Con lo cual tiene que hacer una demostración de que la pandemia, la cuarentena, le impactó. Esto fue una gran discusión, lo que vos preguntás, si las empresas que podían disminuir. A ver, la disminución del salario se da con el consentimiento del empleado. Acá no existe la posibilidad de disminuir el salario o la cantidad de horas trabajadas unilateralmente. Eso no existe acá. Siempre es con el consentimiento de los empleados y el acompañamiento del sindicato. Pero este mecanismo de poder tener que justificar la caída de los ingresos se aplica a todas, a las actividades que están trabajando y a las actividades que no están trabajando. Y eso fue explicado porque acá se está dando que para muchas empresas que están trabajando es un enorme problema porque tienen gran cantidad de facturación, pero una enorme cantidad de facturas sin cobrar. Entonces, tienen los mismos costos que cualquier empresa en actividad, pero sin ingresos, sin liquidez. Entonces, es un problema mayor. Aquellas empresas que algunas están trabajando, pero no tienen posibilidades de hacerse de liquidez. Con lo cual es muy complejo el tema. Muchas gracias. Dicen, en referencia al comercio internacional, ¿cómo cree usted que se pueden manejar los contratos y con ellos sus cláusulas referentes al intercambio de bienes, teniendo en cuenta que ya el poder adquisitivo de dinero que van a tener las empresas va a ser muy rezagado?
Y los otros días dimos una charla en la Cámara de Exportadores. Están teniendo unos problemas muy grandes los exportadores acá en la Argentina, por diferentes trabas que están teniendo en la aduana y demás. Y eso se va a agregar, sin lugar a duda, al contexto mundial, donde va a haber muchos países donde dependerá también cuál es la etapa de la cuarentena de ese país, va a depender también la actividad en particular que se quiera comercializar. Acá respecto del comercio exterior, en la Argentina se liberó toda la actividad de comercio de exportación y de importación. Y están con serios inconvenientes los exportadores en poder reponer su stock, porque si bien tienen habilitada la posibilidad de exportar, no todo lo que tenían ellos para vender se está produciendo. Entonces, hay muchas actividades que no están produciéndose. Muchos compromisos que tenían en el exterior de envío de suministros, de recurrentes, no se están pudiendo dar cumplimiento. Es un gran problema que a mi modo de entender, van a empezar a articularse nuevamente mecanismos de arbitraje internacional para repautar los contratos. Va a haber que redefinir los contratos que ya estaban firmados, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Bueno, no hay nadie más ni con la ¿Alguna mano. otra pregunta? Bueno, yo por mi parte termino. Le quiero agradecer muy especialmente al doctor Lenis Vargas, que nos convocó, que nos ofreció esta apertura, a las autoridades de la universidad, que han sido tan generosas, al Departamento de Comercio Exterior, al Departamento de la Facultad, y ojalá que esta pandemia nos humanice más. Para mí, y cerrando un poco la idea más filosófica del mensaje, estas situaciones críticas, bien profundamente críticas, nos sacan al desnudo, nos sacan a quienes somos. Si realmente somos muy egoístas, esto nos va a profundizar el egoísmo. Y si tenemos una visión más humanitaria, nos va a hacer aflorar esa sensación que tenemos. Mi aspiración es que aflore lo humanitario, las ayudas, con buenas convivencias entre países, y ojalá pronto podamos estar teniendo la visita de ustedes acá, o bien la nuestra allá. Así que les agradezco mucho a todos. Doctor Mariano, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, por su generosidad en el conocimiento. Como siempre, usted es amigo de la Facultad de Comercio Exterior, sabe que las puertas estarán abiertas. Bueno, nos preparamos entonces para la conferencia del licenciado Ariel Re, que nos va a hablar un poco del tema de moda, ¿cierto? Nos va a hablar de lo digital, del teletrabajo, pautas para poder ser competitivos en estos mecanismos remotos, que creo que van a ser criterios de permanencia laboral para nuestros asistentes, para nuestros gerentes, y no es un tema menor, así como no es un tema menor conocer cómo una de los países que ha tenido circunstancias económicas complejas, a través de buenos asesores, de buenos profesionales, han mantenido a flote empresas. También hay que aprender, bueno, ¿cómo hago yo para ser mejor? ¿Qué hago yo para poder manejarme con estos mecanismos remotos? Entonces, Mariano, muchísimas gracias, como siempre, y entraríamos a un receso de 8 minutitos para que ustedes hagan una pausa activa. Y no sé si el profesor Ronnie tiene algunas palabras, lo tengo en línea, ¿sí, señor? No, doctor Mariano, agradecerle, mil gracias por sus aportes. Enhorabuena, también nos permiten saber cómo desde otros países están mitigando, tratando de disminuir el impacto empresarial y más a nivel jurídico de esta pandemia que en este momento pues a todos nos tiene en vilo. Mil gracias por tu participación. Creo que todo lo que has abordado pues también le permite a los participantes hacerse una idea de que
pese a que en Colombia estamos definiendo muchísimas acciones, están definiendo decretos, políticas, mecanismos, sistemas para mediar y generar contingencias, todos los países en este momento son abocados a realizar este tipo de acciones para generar el menor impacto posible en la sociedad y en la economía. De tal manera que muchísimas gracias y a los participantes, pues invitarlos a que por favor hagan su registro en el chat. En el inicio del chat les compartimos el link del formulario para que por favor registren allí sus correos electrónicos y una vez finalicemos este tercer encuentro internacional programado para el día de hoy, también les podamos hacer llegar las memorias de este evento. Muchísimas gracias de nuevo, doctor Mariano, y a todos los asistentes, mil gracias. Ronnie, simplemente agradecerte particularmente y felicitarte por el enorme esfuerzo que están haciendo por difundir conocimiento a nivel internacional y los alumnos de primerísimo nivel que siempre tienen. Así que muchas gracias. Gracias, doctor Mariano. Entonces, chicos, ¿les parece? A las 10 en punto. Iniciamos la segunda sesión con el licenciado Ariel Re. Perfecto. Sí, señor. Gracias, profe. Profesores, en el mismo link, ¿verdad? Sí, sí, señor. Siempre se maneja por el mismo link. Gracias.